oportuno y uso de alfa-adornasa en fibrosis quística. Nuestros ponentes serán la doctora Ruth Saraí Aldana Vergara, ¿sí? Digamos que no puedo ver con esta letra que me pusieron aquí. Es el currículo de la doctora Ruth Saraí, ¿sí? Que tiene amplia experiencia tanto en artículos como en ponencias acerca del tema que me compete, y la doctora Maribel Ibarra Sarlat, que ella es médico cirujano egresada de la UNAM, pediatra intensivista pediatra egresada de la UNAM, y se encuentra en el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI, es la jefa de terapia intensiva pediátrica de ese hospital, y es quien pudo convencer a la doctora Ruth para que nos ayude en la ponencia de este tema. Bueno, sin más preámbulo, doy paso a las doctoras para que nos den la sesión del día de hoy. Pido un aplauso para ambas, por favor. Buenas noches, gracias por venir. Se escogió este tema porque, bueno, para empezar, la doctora pues, es experta en este tipo de pacientes con fibrosis quística, y lo vemos muy importante porque en los niños muchas veces no se hace el diagnóstico de fibrosis quística en forma oportuna. Entonces decidimos abordar este tema para que se pueda tanto hacer el diagnóstico y darle el tratamiento oportuno al niño antes de que se empiece a complicar o presente algún otro tipo de padecimiento. Buenas noches, muchas gracias por su presencia, por ser el inicio de las prácticas de este año 2019, por los que se nos fueron, entre ellos mi padre. Al doctor Luna le agradezco, hace 3 semanas le decía me duele mucho la cabeza y jamás pensé que yo fuera hipertensa, entonces qué reto para los internistas tratar a un paciente médico, y pues gracias porque ella me curó dando bien estable, entonces eso de ser hipertensa es horrible. Espero que algún día digan que sí se cura porque sí duele ser hipertenso, la verdad, pero bueno, ya estamos aquí. Agradezco de verdad esta invitación y me preguntaba hace rato yo quiénes son los que vienen, porque para ser lunes y a las 8:30 pues es difícil. Pero bueno, por eso una vez más les agradezco la presencia, porque no es sencillo y estar, y son bastantes, y pues espero ser lo más completa posible. He tenido la fortuna de ver muchos niños desfallecientes de fibrosis quística. Cuando tuve la oportunidad de estar en el Federico Gómez, con quien llevé toda la clínica de fibrosis quística con el doctor Lezana, quien es el pionero profesor en México. Y así llevar a las escuelas a toda la República Mexicana y en Latinoamérica, y eso me puede hacer sentir contenta de estar junto con ustedes. Me emociona porque de verdad no sabía que había fallecido el doctor que mencionaba y no lo conocía, entonces así como que me emocionó. Pero bueno, así es la vida y hay que cuidarnos. No sé si tengan señalador. Si no, déjenme los sacar. Tenemos ruidos aquí. Ya encontré el mío. Si se me da la pila, me prestan los. Gracias. Entonces, uno de los objetivos, y agradezco al laboratorio Roche que me hizo el favor de estar frente de ustedes, me decía, bueno doctora, es el tamiz metabólico. Y dice, bueno, el tamiz metabólico es lo más sencillo del mundo, todo el mundo sabe que se hace el tamiz metabólico. Sabíamos que se hacía el tamiz metabólico acortado, que era para el hipotiroidismo, que era pues, tratar de detectar a aquel paciente hipotiroideo, que lo detectaras a tiempo y no quedara con daño cerebral si no lo hacías en su momento. Entonces era una catástrofe no hacer ese tamiz acortado en ese momento. El reto para el país realmente ahora son los tamiz ampliados, entonces no hay excusa para ningún médico decir es que no lo hice, es que no sé, es que qué le busco. Entonces también es preguntarnos qué es el tamiz metabólico, y sobre todo ahora el ampliado. Entonces agradezco al laboratorio que me permita presentarme también delante de ustedes. ¿Qué es la fibrosis quística? Bueno, es una enfermedad hereditaria, es autosómica, es recesiva, se necesita estar enfermos los dos padres y los dos padres ser portadores. Bueno, eso es tan sencillo de saber y también tan sencillo de
de encontrarlo en la literatura. Pero ¿qué hay de nuevo en el tamiz metabólico? Que eso es parte de lo que me pidieron mucho que lo mencionáramos con ustedes. Entonces, el reto dentro de la detección oportuna de un paciente con fibrosis quística es darle una calidad de vida futura. Entonces, cuando yo les mencionaba ser hipertensa, pues es que me tengo que tomar mi pastillita todas las mañanas, como me decía el doctor Luna, porque si no, todo el día ando hipertensa. Y lo he probado, porque cuando se me había olvidado, andaba mal durante el resto del día y en la noche, bueno, me ganaba la cefalea. Entonces yo me pregunto ahora que me toca tomar una pastilla diaria, ¿cuánto le cuesta a un paciente tomar medicamento para toda la vida? Porque cuando detectas al paciente con fibrosis quística, es para toda la vida. Entonces, si no lo hacemos con esa calidez de convencer a los padres que su hijo está enfermo, pero que nació sano, entonces su futuro es muy sombrío. ¿Qué pasa cuando no tenemos el conocimiento básico para poder hacer esto? Pues estamos llevando a la catástrofe temprana a un paciente que va a desfallecer ahogándose realmente en sus secreciones, que ahorita les vamos a enseñar, y que finalmente el cor pulmonar va a hacer desfallecer de corazón derecho con una gran hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ¿sí se puede evitar? No se puede evitar, pero sí se puede controlar. Entonces, lo que sigue es una entidad nosológica que se ve desde 1938, se ha descrito desde hace más de medio siglo, y sin embargo, hasta el día de hoy, en que terminó 2018, sigue mucha desconocimiento, iba a decir ignorancia, pero eso es bastante fuerte. Entonces, digamos desconocimiento. Tenemos la etiología, tenemos el sustrato patológico, la fisiopatología, y sabemos cuál es la historia natural de la enfermedad, sobre todo si detectamos a tiempo con ese tamiz metabólico ampliado qué pasa en lo positivo. ¿Pero qué es el tamiz metabólico? El tamiz neonatal, el 20 de noviembre del 2018, y sí sentí muy oportuno hacerles mención que se hace esta publicación en la Dirección de Prestaciones Médicas del doctor Manuel Cervantes Ocampo, y está bien fácil de que lo podamos revisar. Sin embargo, luego a veces o no nos tenemos el tiempo, o no lo revisamos, o no lo leemos. ¿Qué es el tamiz neonatal? Entonces, el tamiz, ¿qué es el tamiz? ¿O qué hace el tamiz neonatal? Bueno, es un conjunto de pruebas de laboratorio donde, fíjense, lo que más nos da la angustia a los padres que no son médicos es decirle, tu hijo sano va a tener mucopolisacaridosis, por decirles un ejemplo. O sea, en 2, 3, 4 años de ser ese niño bonito, va a empezar a deteriorarse. Lo mismo pasa con el paciente de fibrosis quística, nace sano, por eso pasa desapercibido si no hacemos el estudio de ese tamizaje. Entonces es un conjunto de pruebas de laboratorio que permiten la detección oportuna de errores innatos del metabolismo en niños, y dice en esta descripción, aparentemente sanos. Y es que no son aparentemente sanos, están sanos los pacientes. Entonces así hacemos, nace sano, buen peso, buen alga, 2 padres sanos que no tienen ninguna enfermedad, le hacemos un tamiz ampliado y resulta que la inmunotoxina reactiva está aumentada. Entonces tenemos que convencer al padre que aunque se vea sano, va a estar enfermo. Pero bueno, ¿qué tan enfermo? ¿Qué tan gravemente enfermo va a estar ese paciente? No lo sabemos, porque va a depender de la mutación que cargue el paciente y de los polimorfismos que cargue ese paciente con esa mutación. Entonces, hay una gran variabilidad clínica y una gran variabilidad de la expresión genética del paciente. Por ejemplo, hay casos donde de los 2 padres sanos tienen 4 hijos, y de estos 4 hijos tienen un niño sano y 3 de estos hijos con la misma mutación, pero con expresiones diferentes clínico-radiológicas. Entonces eso hace muy complicada la enfermedad. Entonces, ¿cuántos niños nacen en la República? Eso lo abrevié, pero lo pueden buscar en esa página de la Dirección de Prestaciones Médicas. Hay más de 2 millones de nacimientos en la República Mexicana. Entonces hay más de 2 millones de tamices metabólicos ampliados y más de muchos cientos de niños que quizá desfallezcan por procesos respiratorios de repetición, que eran fibrosis quística y que no se les había hecho el tamizaje. ¿Qué pasa? Bueno, el diagnóstico es neonatal desde 1979, estamos en 2019 y seguimos teniendo mucha falta de detección oportuna en el paciente con fibrosis quística. ¿Cuándo se identificó el gen? En 1986
1989, o sea, ya se sabía que en brazo largo, el cromosoma 7, ahí estaba el problema, ¿ya? Y después, de manera futura, en la proteína, la CFTR, que es el factor de conductancia transmembrana, donde vienen todos los trastornos de los iones de cloro y sodio, lo que te va a expresar que los cloros en te salgan positivos. Pero fíjense, yo digo, 1989, estamos en 2019 y sigue habiendo problema para la detección. Yo me pregunto, el que lo identificó y que ve que la mutación más frecuente era la delta F508 y que si los caucásicos son los más comunes de presentar la fibrosis quística, pero actualmente ya los mexicanos, los caucásicos, los negros, los chinos, todos tienen fibrosis quística. Pero lo que sucedía era que se detectaba más porque Europa tenía mejor posibilidad económica para hacer esta detección. Y lo mismo pasa, yo creo, con la tuberculosis. Cuando yo decía, Roberto Koch descubre el bacilo tuberculosis en 1882 y estamos en 2019 y se sigue muriendo de tuberculosis los niños y no la podemos controlar y siempre estamos en Stop TV, ¿no? Entonces yo digo, si volver a vivir, Roberto Koch se vuelve a morir porque nada sirvió que descubriera el bacilo tuberculoso. Entonces, ¿sí somos culpables? Yo creo que sí. Yo creo que los que nos toca ver pacientes, sobre todo pediátricos y de problemas pulmonares, o pacientes que tengan algún déficit o su crecimiento está detenido y no tenemos la pasión de ir a buscar qué pasó, pues sí somos culpables, porque la enseñanza la tenemos siempre y todo está escrito. Desde 1989, por ejemplo, la mutación. Entonces, el tamiz letal, la inmunotripsina reactiva, tiene una buena eficacia diagnóstica, muy suficiente. Hay mucha controversia, y hay muchas cosas escritas. Finalmente, la medicina no son ciencias exactas. Si yo tengo una inmunotripsina reactiva positiva y tengo un paciente sano y no le encuentro en un dato clínico, le vuelvo a repetir el tamiz ampliado, sí, claro, se lo tengo que volver a repetir. Y vigilancia, y luego que sí, si sale positivo, pues hacer el clorosensuador. Y si sale positivo y mi niño sigue sano, tengo que vigilarlo, tengo que dar un tratamiento, pues no, porque no tengo datos clínicos. Eso hace que no sea tan sencillo el manejo del paciente. Es de los quizá menos casos, pero sí ha pasado. ¿O qué pasa con aquel niño que tengo todo el cuadro clínico, toda la expresión clínica, con toda la variabilidad, tanto del problema respiratorio como de falta de medro o de esas heces viscosas, espesas y brillantes que se describen en un paciente con fibrosis quística, y el tamiz sale normal y los cloros salen normales, pues lo tratamos como fibrosis quística. Tenemos que ser muy cautelosos. Entonces tenemos que combinar todo, la clínica y los estudios. Entonces, de una inmunotripsina reactiva, como yo les decía, si le sale positiva, tengo que volver a repetir la prueba de ese tamizaje a un mes después para ver qué vamos a hacer con ese paciente. ¿Qué más dice, por ejemplo, en esa publicación? Siempre se describe desde qué pasa con el recién nacido, el preescolar, el escolar y el adolescente, pero la expresión se va a ir simplemente haciendo más grande. No es que haya diferencias en la historia clínica. Por ejemplo, la presentación clínica, tanto en el recién nacido, lactante y preescolar, regularmente siempre son las mismas expresiones. Dentro de la definición de un paciente con fibrosis quística, es ese daño, esa enfermedad genética hereditaria autosómica recesiva tiene esa característica, afectan a todas las glándulas exógenas del cuerpo humano, y eso te hace más que sea la expresión sobre el aparato respiratorio. Y bueno, el aparato digestivo y la parte sobre todo a sostener sería en el masculino. Entonces, pero bueno, vámonos desde el recién nacido, lactante y preescolar. Esto es lo más frecuente, si no nos podríamos estar horas y podríamos decir muchos más síntomas. La presencia de tos, pero bueno, un recién nacido no tose en el primer mes de vida, nadie tose, es muy raro ver un recién nacido que tose. Pero presencia de espasmo, presencia de hormonal, pero algo que yo me tocó evaluar cuando estuve en el Infantil de México, Federico Gómez, cuando llegaban a hablar de neonato, aquel paciente neonato que no tenía ni un dato clínico, pero que tenía taquipnea y que ya se había salido del cuadro del paciente recién nacido con taquipnea transitoria del recién nacido, y que cuando íbamos a ver su radiografía torácica no se observaba aparentemente nada, porque eso es muy común y creo que es otro error,
Es decir, está normal, pero regularmente normal, en una radiografía que tenga sobre distensión pulmonar, pues ya no es normal. Y menos si tu paciente te está dando una expresión de taquipnea. Entonces, sí está descrito que el recién nacido, una expresión clínico-radiológica es la sobredistensión pulmonar y la taquipnea, aunque no tenga secreciones, las muy referidas del paciente con fibrosis quística. La otra que tengan, bueno, será broncoespasmo o la neumonía de repetición. Yo siempre les digo a los residentes, ¿cuántas neumonías llevas? Ninguna, ¿no? Eso es lo normal, no tienes por qué tener neumonías. Pero tener una neumonía pues se vale en un paciente eutrófico. Pero 2, 3, 4, 5 neumonías, pues es como algo pasa por mi casa, tienes que ir a buscar qué está pasando, porque ese paciente tiene neumonías de repetición. No lo vas a casar que tenga fibrosis quística, que tenga una inmunodeficiencia. ¿O qué pasa cuando es una bronconeumonía o son neumonías de repetición en diferentes focos de todo el árbol bronquial, pero que, a diferencia de que es neumonía del lóbulo medio y neumonía del lóbulo medio, y las 5 neumonías son del lóbulo medio, pues tienes que buscar otra situación nosológica para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, neumonías de repetición entran para hacer el diagnóstico de fibrosis quística. Síntomas digestivos o la presencia de insuficiencia pancreática, lo que ya les había comentado, como las heces voluminosas, brillantes, el olor fétido es característico entre el paciente con fibrosis quística. No les traje, hay un moco de chango, si lo han visto de gorila, porque te juegan los niños, así se le pegas y haces, y lo avientas y regresas, así son. Y en mis prácticas siempre la traigo, y algo que se la pasen, perdón que hoy no se los traje, pero y yo digo, visualiza este moco dentro del árbol traqueobronquial. ¿Cómo está el paciente con elástico y el moco pegajoso? Es típico, así son. Y son espesas, viscosas y de rata muerta. Si se empieza con una rata. Y no son una rata, lo que pasa es que son el resultado de las infecciones que hace que ese olor fétido sea en la expectoración del paciente. Parece que te está expectorando una rata muerta que se la tragó y te le sale el agua. Y lo mismo pasa con el olor fétido de las heces. Distensión abdominal o falta de medros. Aquí tenemos que ir a buscar qué está sucediendo. Ya arriba el preescolar, que sería el adolescente y el escolar, todos estos mismos síntomas, pero más intensos, una desnutrición grave, porque así nos llegan al hospital infantil, y con un grave daño pulmonar. ¿Qué es lo que sucede? Economía sí, claro, porque son medicamentos costosos, y son medicamentos para toda la vida. Si nosotros hacemos la detección oportuna y empieza con datos clínicos el paciente, entonces podemos hacer su cleaning respiratorio. Mientras hagamos un buen cleaning respiratorio, pues quitamos inflamación y quitamos la reacción bacteriana, mientras mantengamos ese cleaning. Y es lo que más o menos vamos a ir hablando adelante. Antes, por ejemplo, el diagnóstico era muy tardío, y actual, pues ya no puede ser tardío. Al mes tenemos que saber que el paciente tiene o no tiene fibrosis quística. Por eso les digo que es un pecado si no lo hacemos, porque esto no es de ayer. Ella tiene más de 10 años que se pueden hacer los tamizajes. Antes, pues si el niño no se curaba y si el paciente seguía presentando alteraciones respiratorias de difícil manejo, entonces sospechabas como que tenía fibrosis quística o presencia de sinusitis, o sea que la variabilidad de esos polimorfismos, de esas mutaciones tan frecuentes que tiene la fibrosis quística a un paciente que tiene algunas de las mutaciones más graves, pero su polimorfismo le permitió solamente expresar sinusitis. Esos otorrinos que dicen no le quito la sinusitis y son los expertos, tienen la obligación de ir a buscar fibrosis quística al paciente, o que tenga pólipos nasales, que no es lo común. ¿Cuántos de aquí que tengamos sinusitis de difícil control? Pocos. Pero cuando tienes un paciente que te hace cuadros de sinusitis 20 veces al año, tienen que ir a buscar de alguna manera, aunque ya sea adulto, si no tiene fibrosis quística. Eso era así antes, era tardío, o las insuficiencias pancreáticas exógenas, que el desnutridazo flaco que no mejoraba, pero que tampoco se moría, porque se lo permitía esa variabilidad de expresión de la mutación. Y entonces, después de mucho batallar, pues se le ocurría al médico hacer glóbulos en sudor y salía positivo y le etiquetas como fibrosis quística. Pero actualmente no, actualmente desde que nace el paciente podemos nosotros darle una buena calidad de vida. En México, y yo creo que somos un país hermoso y muy grande, con buenos médicos, muchos somos muy buenos médicos. Se nos morían los pacientes a los 4 años de edad.
cuando en Europa llegan a los 60 años, que tiene que ver la economía, claro, por supuesto, pero también es la detección temprana y oportuna para darle una buena calidad de vida a nuestros hijos. ¿Cómo actúan? Bueno, ya se los mencioné, con el TAMIS a la detección de la inmunotoxina reactiva, ya después de ahí me brinco a los trabajos en sudor y lo subo a una buena historia clínica. En el estudio bacteriológico, nosotros, por ejemplo, los neumólogos pediatras, difícilmente mandamos a hacer cultivos de exudofaringio. Es muy señalado cuando yo quiero hacer algo o que voy a buscar algo. De alguna manera, y quizá criticable, en las guarderías dicen por ley cada 2 veces al año les hacen los cultivos de exudofaringio y no está mal. Yo creo que está mal criticado y está muy bien que lo hagan. Cuando nosotros ahí mismo en el hospital nos llegaban señoras que es que yo le decía al doctor que mi hijo estaba enfermo y sus cultivos de exudado faríngeo salían pseudomonas. Si ustedes a alguno le tocó, que sea más o menos de mi generación, decían, si sale pseudomonas es contaminación y tiras el papá. Sí les ha de haber tocado, no me tocó. Y la mamá iba y decía, es que yo le he pedido que le hagan exudados faríneos si sale positivo a pseudomonas. Por una de las características de la expresión tan clínica, por tanta inflamación que tiene el paciente con fibrosis quística y por inherencia a esa mutación, ese huésped es fácil para las pseudomonas. Entonces, cuando tengas un paciente que aunque no luzca grave, pero sus cultivos de exudados faringios salen positivos para pseudomonas, porque tiene bronquitis de repetición, pero tampoco es asmático, busquen fibrosis quística, porque por alguna razón les está mutando en las pseudomonas con la garganta. Entonces sí hay que tomar en cuenta. Cuando ya tengo el diagnóstico, sí tenemos que hacer siempre la detección del cultivo de las secreciones bronquiales. El paciente de fibrosis quística te bota las secreciones, es muy difícil que no lo pueda hacer. Cuando no puede, bueno, le damos soluciones hipertónicas para obtener una buena muestra. Se debe de hacer de rutina y buscar los gérmenes habituales. Entonces, sí son habituales, sí, son las pseudomonas, son los estafilococos y la klebsiella, son los 3 más comunes que encontramos y que debemos de ir viendo. Si ya no tengo positivo a mi niño, yo tengo que hacer controles cada mes hasta que lo erradiquemos. Si no, estamos permitiendo la perpetuidad hacia el daño del epitelio respiratorio. En aquellos pacientes que no se logra tener una muestra, siempre hay que usar solución hipertónica, o sea, no hay excusas, sí podemos tener la muestra. Una muestra adecuada, bueno, cuando tenemos más, por lo menos de 10 células epiteliales por campo, cuando no, pues hay que hacer lavados bronquiales. Los gérmenes más frecuentes, como yo les decía, y siempre suelen aparecer, Staphylococcus aureus, las pseudomonas, el hemófilos influenza. Esto, bueno, son la parte más grave cuando ya el paciente avanza en la enfermedad crónica, cuando el paciente se va deteriorando más, pues ya van juntando las pseudomonas y van haciendo hasta que tenemos las estenotrofomonas, maltofilias, las herbáceas y por algunas veces las micobacterias también van e invaden a nuestro paciente y porque está el epitelio como la alfombra roja para que lleguen las bacterias, las micobacterias y el paciente tenga más daño respiratorio. Diagnósticos diferenciales. Más de una vez, ahí mismo en el hospital, nos llegaban niños con sobredistensión pulmonar, por ejemplo, de, no sé, 5 años de edad, manejados como asmáticos. Y es que uno se puede equivocar, lo que no se vale es que si nosotros sabemos que el asma es una enfermedad crónica pulmonar inflamatoria reversible, con salbutamol o broncodilatador, y este paciente que tiene sibilancias, espasmo, hiperactividad bronquial y no es reversible al beta 2, no insistamos en que el paciente sea asmático, porque entonces le estamos condicionando a que a futuro su calidad de vida sea cada vez más reducida. Entonces, está bien dicho, ¿todos los hiperreactores son asmáticos? No. ¿Todos los asmáticos son hiperreactores? Sí. O sea, no hay asma seca, no existe. Pero todos los asmáticos, en el 99%, tienen que responder a un beta 2, claro. Y si no te responde al salbutamol tal cual, pues te va a responder a un anticolinérgico, pero tiene que responder, si no, no es asmático. Entonces, ese paciente, esos que llegamos a ver en el hospital, manejados como asmáticos como 10 años, pero era un polimorfismo no tan grave, no estaba tan dañado, hasta que se cansan y dicen, ¿sabes qué? Pues que se vayan de uno, para ver qué le hacemos.
haces pruebas de función pulmonar y entonces vas haciendo tu screening diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque también silba un paciente con fibrosis quística. Un paciente con fibrosis quística también tiene espasmo, claro, porque también es hipervector, como un paciente con proceso viral. Entonces, aquí lo que ya les decía yo es el tratamiento para toda la vida. Lo más importante es tener apego al tratamiento. Si convencemos al paciente para apego al tratamiento, pues su futuro va a ser muy bueno. Vamos a mejorar la calidad de vida, su pronóstico y su supervivencia. Lo que ya les mencionaba, todos los pacientes de fibrosis quística son hiperreactores, pues claro, porque ese es el problema principal, están siempre con broncorrea, siempre están supurando, siempre tienen, por eso llamamos síndrome de supuración broncopulmonar. En el paciente recién nacido, lo que más podemos ver es la sobredistensión pulmonar, pero en todos los pacientes hay espasmo y en la mayoría, y en casi todos, también la presencia de sibilancias. Pasa lo mismo como sucede con el paciente con asma. Hay inflamación entre el aire, pero no puede salir. Y luego lleno de secreciones espesas y viscosas, pues más difícil su calidad de vida. Ese moco espeso, viscoso, entonces imagínenselo ya aquí ustedes, así más o menos se los quiero yo mostrar. Hay una reducción de eliminación mucociliar. Dentro de los diagnósticos diferenciales es, tú dices, bueno, este paciente que tiene una supuración broncopulmonar, que tiene broncorrea, ¿qué tengo que buscarle también? Una disquinesia ciliar. La característica clínica, la característica fisiopatológica de un paciente con fibrosis quística es que el aparato mucociliar está perfecto, está intacto, no está dañado, no tiene problemas. Todos sus puentes del cilio están perfectos. El problema es que es tan espesa, tan viscosa, tan pétrea la secreción, que ahí es donde inhibe el movimiento, ese latigazo que tenemos nosotros, que no sentimos, que gracias a Dios lo traemos bien, está perfecto. Entonces en el paciente, aquí vean ustedes, entonces se empieza a comer, porque es un moco, de verdad, créanme, el típico ese, que no sé por qué se lo olvidé, no se los traje, pero así, es una liga, y es difícil expectorarlo para el pequeño paciente. Y va haciendo sus tapones y va haciendo sus travesuras de la pulmonar, entonces empieza el deterioro progresivo de la función respiratoria y ya no hay más que una hiperrespuesta inflamatoria. Más o menos es toda la plática esta diapositiva. ¿Qué es lo que sucede con un paciente de fibrosis quística? La obstrucción pulmonar. Entonces empieza de inflamación, viene la obstrucción y viene toda esta cascada. Entonces, bueno, la normalidad genética es el aumento en la viscosidad del moco. ¿Por qué? Porque toda esa travesura la hace la proteína, la CFTR, que es donde implica que estas secreciones se hagan espesas y viscosas, y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que hace la CFTR? Este trastorno de la CFTR está en la alteración del transporte iónico, porque aumenta y favorece la adhesividad bacteriana. Por eso es la característica del paciente con fibrosis quística, que le caigan las neuronas, que vibran ahí. O sea, no es como aquel paciente diabético que le cae la pseudomonas y se muere, porque no tiene esa parte. Es la diferencia del paciente con fibrosis quística. Hay una alteración del aclaramiento mucociliar, o sea, no hay trastornos del aparato mucociliar, hay una alteración en el aclaramiento mucociliar. Todo esto favorecido por inflamación crónica. Al haber inflamación siempre va a haber colonizaciones bacterianas. Esto me recluta los polimorfos nucleares, me favorece la infección endobronquial, se hace la obstrucción pulmonar y de ahí vienen los deterioros radiológicos, como presencia de atelectasias, hemoptisis. Cuando tengan un paciente ya catalogado con hemoptisis y que sea fibrosis quística y le da hemoptisis, ya tiene su boleto para su fase final, ya es un mal pronóstico. Neumotórax también ya tiene su boleto para su fase final y es muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque ya hay liberación de radicales libres de oxígeno, ADN, citoquinas, esto me lleva a bronquiectasias, a fibrosis pulmonar, a hipoxia persistente, a hipertensión arterial pulmonar y de ahí me lleva a la muerte. Por eso les decía yo que podría ser toda la diapositiva. Eso depende mucho de nosotros, porque sí lo podemos evitar. Teniendo la capacidad económica del paciente o leyendo lo del Seguro Popular, que pasa a ser plataforma del Seguro Social, que es el IMSS, el clínico mucociliar lo hace la alfa-dornasa. Si yo mantengo limpio mis pulmones, tengo menos inflamación
y va a haber menos adhesividad bacteriana, entonces rompemos el círculo. ¿Qué pasa con las atelectasias? Un paciente con atelectasia de repetición sobre el lóbulo medio, sino atelectasia del lóbulo medio y atelectasia del lóbulo medio, 3 veces atelectasia del lóbulo medio, tienen que irle a hacer broncoescopía, a sacar esa secreción pulmonar, y si salen pseudomonas, cásense con fibrosis quística. Si el paciente la lleva y no es tan grave. O sea, no hay que tirar ese resultado cultivo a la basura. Seguramente el paciente, aunque su tamiz metabólico ampliado haya sido negativo. Me decía en aquellos tiempos el maestro de nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría: tienes atelectasia del lóbulo medio, hiperactividad bronquial donde entra asma, cuerpo extraño, fibrosis quística, tuberculosis o ya otro, entran tumores o lo que quieras, pero en pediatría, por definición, eso se ve en atelectasia. Este es donde está todo el problema, todo lo que me altera el cilio, todo lo que donde está la proteína, que es la CFTR, que es factor de conductancia transmembranaria. Este es el defecto que provoca la proteína, el transporte de cloro y sodio. Por eso cuando pides los cloros en sudor, obtienes positivo o negativo los cloros en sudor, pero es por la acción de esta proteína. Entonces ya está descubierto todo. El problema es que hay que saber dar eso. Entonces esta alteración de la función del canal de cloro lleva a la deshidratación de las secreciones. Al estar deshidratadas las secreciones se hacen más espesas, más duras y viscosas, y el olor a rata muerta pues las hacen las bacterias. Todo esto pues me tapa los conductos, por eso les decía yo, por definición es una alteración de todas las glándulas exógenas del cuerpo humano, todo el epitelio respiratorio, desde la nariz hasta la base de los diafragmas, y lo que sigue, los conductos deferentes, el intestino y la eliminación del sudor con altas concentraciones de cloro y sodio. Esto hace una interacción de la inflamación crónica respiratoria, entonces todo lo que me produce inflamación persistente, pues me favorece una infección. Sí, eso en cualquier etiología o cualquier diagnóstico. Hay un transporte anormal de los electrolitos en la membrana apical de las células epiteliales. Está súper bien definido incluso en dónde está el defecto de la CFTR en la parte apical de las células epiteliales, y aún así no terminamos de favorecer el buen tratamiento para el paciente. Esto hace que haya aumento en el ritmo basal en la absorción de sodio, en esta conductancia de cloro reducida y depresión de volúmenes de líquido. Por eso en algún tiempo, como 1938, cuando se estudia la fibrosis quística, se refiere que de repente en un golpe de calor los niños estaban deshidratados por alcalosis y decían, tiene una alcalosis metabólica. Y digo, qué raro, ¿por qué se deshidratan por alcalosis metabólica? Pues eran niños con fibrosis quística. O cuando decía, también hay algunos de los mitos o de las leyendas fascinantes, como la dama de las camelias con la tuberculosis, por ejemplo, en fibrosis quística, y si besas a tu hijo y está salado, pues que ya no besó el diablo, se va a morir. Pero se va a morir porque tenía fibrosis quística, no había besado el diablo. Pero todas esas ensoñaciones que parecieran novelescas, pero que sí así son, besas al niño, está salado, búscale fibrosis quística. No es un mito, ni es una ensoñación novelesca, o sea, sí existe esa parte. Y esa es la razón. Realmente. Este defecto de la